Bienvenidos a su podcast Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza, un podcast creado por el Ministerio Hispano de la Conferencia de Pensilvania, junto al podcast Aquí está la respuesta. Este podcast está diseñado para traernos enseñanzas muy importantes basadas en el libro de Apocalipsis, y tenemos este librito preparado con todas las lecciones que estamos estudiando en este podcast. Asimismo se titula Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Si necesitas y quieres este libro, quieres que te lo hagamos llegar, por favor, escríbenos o contáctanos al teléfono que aparece en la pantalla, o puedes dejarnos también un mensaje en este video y nosotros con mucho gusto te vamos a hacer llegar este folleto, también para que lo compartas con tu familia o otras personas que quisieran conocer más del libro de Apocalipsis, entenderlo y ver todas las revelaciones que el Señor nos ha dado a través de él. En esta ocasión vamos a estar estudiando lo que es la lección número 17, la bestia que subió de la tierra, y contamos nuevamente con la presencia del pastor Pablo Raúl Pérez. Hola, pastor, nuevamente aquí para estudiar. Nuevamente. Vamos a ver lo que el Señor nos va a revelar hoy en esta lección. Interesante. Muy interesante, la bestia que sube de la tierra, pastor. ¡Wow! La bestia que sube de la tierra, ¿no? Muchas bestias aparecen en Apocalipsis. Sí. Y hoy vamos a estudiar una bestia, esta que sube de la tierra, que precisamente nos toca muy de cerca. Nos toca muy de cerca porque, de hecho, el libro nos dice que es probable que nosotros podamos identificar cuál es. Por esas características. Por las características que nos dice esta profecía. Y va a ser muy interesante porque precisamente la lección en su introducción, en este librito, la lección en su introducción destaca de inicio que esta bestia que surge precisamente de la tierra es los Estados Unidos de Norteamérica. Y vamos ahora en la lección a probar con la Biblia si eso es cierto. Vamos a dar entonces más detalle precisamente porque esta es la primera pregunta. Como usted mencionaba ya, ¿a qué potencia representa la bestia que surge de la tierra? Correcto. Vamos a ir a la Biblia, así que vamos a usar mucha Biblia. Esta lección, para entenderla, tenemos que leer la Biblia. Así que busca Apocalipsis capítulo 13, 11 al 18. La palabra de Dios dice: después de esto vi otra bestia que sube de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a la de un cordero, pero hablaba como dragón. Hablaba como dragón. Eso era un cordero. La semejanza era de un corderito, pero su voz era como un dragón. Qué clase de contraste, ¿no? Sí, porque es como cuando uno dice que tus actos no me dejan ver lo que tú dices, no me dejan escucharte mejor. Hay como un contraste en esta... Exactamente. Y dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. So, esta bestia ejerce una autoridad sobre la primera bestia para hacer que los moradores de la tierra pues adoren. Adoren. Es interesante como todo tiene que ver con la adoración. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, dice el texto bíblico, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Tiene un papel protagonista, ¿no? Entonces. Y dice que hacía que a todos. ¿Cuánto es todo? Todos. Y especifica la Biblia: pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número, o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y dice la Biblia: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Así que, queridos, teniendo en cuenta que el simbolismo
En el simbolismo profético, el mar son pueblos, la tierra representa un lugar poco habitado, entonces se está hablando de una nación que tuvo su inicio en región lejos de Europa, en donde estaba arraigada la iglesia de Roma. Y nota que este poder mundial despunta durante el periodo en que la herida mortal de la bestia es sanada. Y la única nación en la historia que cumple con todos estos requisitos en este periodo es Estados Unidos de Norteamérica, actuando inicialmente de forma blanda, como un corderito, exacto, bajo los principios de la Reforma Protestante, y poco a poco este país se alejó de los ideales evangélicos y cada día lo vamos viendo mucho más, y demostró su vocación para la dominación política y también la cultura global. Por eso aquí todo el mundo puede hacer en este país lo que quiera, ¿no? Sí. ¿Cierto? Sí. Y todo el mundo se mofa de ello. Por eso es interesante cómo la Biblia destaca precisamente que esta nación cumple con esta descripción de esta bestia. Entonces, ¿cuál será el papel que va a desempeñar este poder mundial en los eventos proféticos según la profecía? El texto bíblico hace referencia a una imitación del Espíritu Santo. El versículo 13 menciona señales y fuego que descienden del cielo. Y esto nos recuerda el derramamiento del Espíritu Santo que descendió del cielo en forma de lenguas de fuego y se manifestó con señales milagrosas. Así que Estados Unidos es la cuna del pentecostalismo y la renovación carismática. Así que al hablar de lenguas extrañas y obrar curaciones y también milagros, estos movimientos religiosos lo único que pretenden es reproducir el verdadero Pentecostés registrado en Hechos 2, cuando es algo que es totalmente falso, y su extensa influencia espiritual producirá un falso reavivamiento de dimensiones mundiales que reforzará las principales reivindicaciones de la Iglesia de Roma. Roma siempre está detrás de todo este movimiento falso, y es este poder mundial que surge en esta profecía. Entonces, ¿cuál es la relación que tienen las dos bestias de Apocalipsis? Interesante, ¿no? Lo que la palabra de Dios nos dice aquí en Apocalipsis capítulo 13, 14 al 18, pero dice el texto, aquí hay sabiduría. El verso 18, en manera especial. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Mire lo que dice: engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que él tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y entonces, hermanos, podemos darnos cuenta que la iglesia de Roma en la Edad Media imponía su autoridad por medio de un sistema legislativo muy represor, por lo cual el gobierno civil perseguía y mataba a los disidentes. Y esta profecía prenuncia que en un futuro breve habrá un poder político con autoridad semejante que se opondrá a la libertad de conciencia con los mismos resultados que tuvo la Inquisición. Así que, y a semejanza de la imposición de adorar la imagen de oro de Daniel 3, es interesante. El texto se refiere a la unión de poderes, a la unión de poderes religiosos y civiles. ¿Okay? Poderes religiosos y civiles, aquí es donde se unen estas dos bestias, con el propósito de intentar imponer una práctica idólatra
Negarse a conocer la autoridad de esta alianza implicará para los fieles la ejecución del decreto de muerte. Así que es interesante que nosotros necesitamos estar preparados porque esos momentos van a regresar. Sí. Van a regresar. Por eso nosotros tenemos que estar listos. Y esta profecía nos abunda esperanza porque estamos ahí prácticamente viviremos los tiempos ya finales, ¿no? De una manera concluyente. Por eso nosotros tenemos que estar preparados y entender y estudiar bien esta profecía. Que por supuesto, en la manera en que nosotros estamos entendiendo y estudiando esta profecía, descarta muchas falsas doctrinas que hay respecto a ese momento, principalmente a lo de la marca. Porque la gente cree que la marca es... El otro día escuché a alguien que era un chip mucho, como del tamaño de un granito de arroz o algo así. Sin embargo, la palabra de Dios está siendo bien clara que todo tiene que ver con una connotación de adoración. Por eso la lección que estudiamos hace días atrás del Día del Señor es importante entender. Importante. Y precisamente nuestra cuarta pregunta nos direcciona un poquito a esa lección que tuvimos la oportunidad de compartir, que hablaba del sello de Dios. Entonces, vamos a recapitular un poquito en esta pregunta. ¿Cuál es el sello de Dios que será puesto simbólicamente, como usted ha mencionado, en la frente de esos fieles de los últimos días? Correcto. Recordemos que Jesucristo no cambió la ley. ¿Okay? No cambió la ley, no autorizó a nadie a cambiar la ley. Tampoco. ¿Okay? Como está tratando de hacer o como hace esta bestia, ¿okay? Que trata cambiar los tiempos y la ley, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, es evidente que Dios no cambió ese sello o su señal, como la palabra de Dios nos enseña, que es el Santo Sábado. Dice Ezequiel 20:12. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Así que ese sello simbólico, y es simbólico en la frente, ¿por qué? ¿Por qué es simbólico en la frente? Porque no es que nos vamos a... decisiones. Exactamente. Actos. O sea, es aquí, es la decisión, tu corazón de adorar al que te creó, al creador de los cielos y la tierra, aquel que te ha sellado por su gracia y amor. Amén. Así que ese es el sello. Ese es el sello que la palabra nos da y que los fieles en los últimos días llevarán con orgullo. Amén. ¿De qué forma actuaría entonces la bestia con relación a la ley de Dios? La palabra de Dios nos dice en Daniel 7:25. Recuerden que tenemos que regresar de nuevo a Daniel. Ya hemos hablado sobre eso. Sí. Tenemos que entender que Daniel y Apocalipsis son primos hermanos. Así mismo. Dice el verso 25 de Daniel capítulo 7. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Muy similar a lo que acabamos de leer en Apocalipsis. Exactamente. ¿Okay? Así que, hermanos, no hay manera de cómo equivocarse de quién es una bestia, cuál es la otra que surge de la tierra, que le está dando poder a la primera bestia, ¿ok? Y sobre todo sobre el sello. Hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo quebrantará y pensará ¿en qué cosa? En cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Así que, ¿qué va a hacer de qué manera la bestia va a actuar en relación con la de Dios? Tratar de cambiar, quitar ese tiempo. Recuerde que es el cuarto mandamiento, que es el único mandamiento que habla de tiempo. Esas 24 horas santas va a quitar. Tratar de quitar, tratar de mover, pero no va a ser posible porque la ley es eterna, el sábado es eterno, así como tenemos un Dios eterno. Amén. Por eso tenemos que tener un afianzamiento en la palabra de Dios para obedecer al Señor a pesar de que otros poderes quisieran cambiar la ley de Dios. El Señor nos manda a obedecerle a Él y por eso va a ser una característica de esas personas fieles al final del tiempo, pastor. Es que es imposible ser engañado cuando estudias la palabra de Dios. Sí. Por eso estamos estudiando Apocalipsis, para que tengas esperanza, porque es imposible entre tanta falsedad doctrinal que existe, en que tú seas engañado, porque la verdad nos guía a la verdad. Amén. El cambio del sábado al domingo se realizó en contra de la voluntad de Dios.
sea, en contra de la voluntad de Dios. El domingo es una marca de falsa autoridad de Roma. Y es algo que nosotros tenemos que entender, para que de esta manera, cuando leas la Biblia, no vas a encontrar domingo jamás en la palabra de Dios con una connotación de adoración. Exacto. Y es el sábado, el día del Señor. Pero te encuentras cuando estudias la Biblia en muchas de nuestras versiones, ese asterisco que dice aquí equivale a sábado cada vez que menciona la palabra reposo, para que te des cuenta que es imposible. La palabra de Dios es clara y su autoridad es única. Amén. ¿Dónde entonces se colocará lo que es la contraposición del sello? Estamos entonces aquí hablando de la marca. ¿Dónde se pondrá la marca de la bestia? Amén. Vamos a revisar el texto bíblico nuevamente, ¿ok? En este estudio vamos a ver, y ahí usted tiene una manera para escoger en el folletito. La respuesta. ¿Ok? El texto bíblico nos dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Así que, entonces, en la mano izquierda y en la frente... ¿En la mano derecha y en la frente o solo en la frente? En la mano, me imagino que derecha y en la frente. El texto dice se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Qué significa? ¿Por qué mano derecha o en la frente? Es que ambas cosas tienen que ver con la gran connotación de acción y decisión. Okay. ¿Qué decisión vas a tomar y qué acción vas a hacer con respecto a esta verdad? Antes de yo ir a mi casa y hacerle ese rico desayuno a mi esposo, yo pensé en mi mente, ¿qué voy a hacer? Pero luego mis manos quisieron. Exactamente. Lo accionaron. Entonces sería por ahí, pastor, la relación. Lo pienso y mis manos accionan. Exactamente. Y hay mucha gente, y esto es un llamado para mucha gente que sabe, hay mucha gente en este mundo que ha estudiado la Biblia y se ha dado cuenta que el sábado es el día del Señor. Pero no toman la decisión de respetarlo. No toman la decisión de honrar a Dios. Y yo creo que este es un llamado para ti si estás escuchando y todavía no guardas el sábado. O si guardas el sábado y lo guardas como que a medias. Recuerde que es el sello de Dios. Sí. Y es importante que el verdadero adorador respete el sábado y disfrute, sea delicia, como dice el mandamiento en Isaías, sea delicia para aquel que adora al Señor. Así que contestando nuevamente lo que la pregunta nos dice, será o en la mano derecha o en la frente, que tienen una connotación simbólica de nuestras decisiones y acciones. Y entonces, ¿qué sucederá, pastor? En la pregunta número 7 nos cuestiona, ¿qué sucederá con aquellos que reciban la marca de la bestia en la frente o en la mano? Ok, vamos al texto bíblico, Apocalipsis 14, 8 al 11. ¿Ok? Es el texto bíblico. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Quiere decir que hay algo muy determinante aquí sobre la vida de las personas. Y es importante entender varias cosas en este texto. Aquellos que reciban la marca de la bestia en la frente o en la mano van a sufrir la ira de Dios. ¿Okay? Que será derramada para eliminar ¿qué cosa? Todo el pecado. Y el mensaje que afirma que quienes adoren a la bestia por convicción o por conveniencia van a recibir las consecuencias de apegarse a un falso sistema de adoración.
Entonces, ahora, hay algunas cositas que en este versículo destacan, porque aquí se menciona fuego, azufre, su tormento subirá por los siglos de los siglos. Todo esto es una connotación simbólica de la palabra de Dios, pero que tiene que ver con el resultado final. Recuerde que la palabra de Dios no nos enseña que existe un infierno por ahí donde la gente se está quemando por los siglos de los siglos. Okay, eso no es bíblico, eso es un engaño del enemigo para meter miedo a la gente. Y Dios no quiere que tú le sirvas por miedo, Dios quiere que tú le sirvas Amén. Por respeto, ¿no? Entonces, pero sí las connotaciones serán eternas de todo aquel que tristemente al final se pierda por haber recibido el sello equivocado. Por eso es que Dios te está llamando hoy para que seas sellado con el verdadero sello. Amén. Amén. Por Amén. El poder del Espíritu de Dios. Y nuestro libro que estamos estudiando, recordamos Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Si quiere que le hagamos llegar este libro, por favor, contáctenos. En este libro vemos que dice Revelaciones de Esperanza. Amén. Y cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, ¿por qué nosotros lo hablamos así, con ese deleite? ¿Por qué lo estudiamos con esperanza? Porque realmente Dios está de parte de aquellos que quieren obedecerle. Y la pregunta número 8 dice, ¿quién es aquel que se levantará en defensa del pueblo de Dios cuando sea duramente perseguido? Porque vemos ahí muchas bestias, mucho sufrimiento, pero Dios no deja a su pueblo solo, pastor. Así mismo. Es interesante eso que mencionaste ahorita, porque yo recuerdo cuando era niño, le tenía miedo al libro Apocalipsis. Yo también, decían de que no lo leas. Sí, cuando yo decía, ¿cómo es posible que esa porción de la Biblia sea tan tétrica que no se pueda estudiar? Sí, ¿no? Pero sí. Dijiste algo también muy importante, arroja esperanza. Sí. Y nosotros, y no existe otra iglesia que disfrute tanto Apocalipsis y Daniel como los adventistas del Siempre me séptimo día. pregunto, pastor, ¿por qué las personas disfrutan tantas películas de Hollywood de terror y de conflictos y de superhéroes y deberían deleitarse leyendo Apocalipsis? Apocalipsis, ¿no? Así mismo. Donde así gana mismo. el bueno, ahí se ve el triunfo de... Porque ¿sabes qué? Precisamente hay esperanza. Exacto. Y como hay esperanza, mira qué lindo, dice Daniel 12:1, que en aquel tiempo se va a levantar Miguel, el gran príncipe que está de parte de los Amén. hijos de tu pueblo. Amén. Así que Miguel está de tu parte. Amén. Qué lindo, Gloria Miguel está de tu parte y será tiempo, dice, que el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Amén. Así que eso, hermano, tiene que arrojarnos, claro que sí, esperanza, mucha claro que esperanza, porque en medio de todas estas tribulaciones, que dicho sea de paso, muy pronto se están por desatar, Miguel sigue siendo nuestro protector. Amén. Miguel sigue siendo tu defensor. Miguel sigue estando de tu lado. Así que lo más importante es que tu nombre no esté escrito en la ciudadanía de este país o de cualquier otro, que tu nombre no esté escrito no sea tan importante en cualquier otro registro, sino que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Y eso es algo maravilloso. Amén. ¿Cuál es esa promesa que Jesús hace para sus seguidores fieles? Interesante la palabra de Dios. Miren lo que nos dice en Juan 14:1-3. Yo recuerdo cuando era también niño que nuestra maestra de departamento nos llevaba a los ancianitos en un programa que había en la iglesia adventista, no sé si usted se acuerda, se llamaba Asistencia al Hogar. Y allí íbamos y una cosa que le repetíamos a los ancianitos era esta promesa. Y yo quiero que tú recuerdes esta promesa que se encuentra en Juan 14:1-3. Y ahí donde estás, recuérdala y repítela conmigo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, y se fue el Señor, ¿sí o no? Sí. Y os prepararé el lugar, lo está haciendo. Volverá. ¿Qué va a pasar? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también Amén. estéis. Gloria a Dios. Así que alabado sea el nombre del Señor, porque esta promesa maravillosa para ti, para mí, para todos los que están viendo este podcast,
Queridos, hay un lugar para ti en la patria celestial. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y ese es el tema más grande, más lindo de Apocalipsis, que hay un lugar para ti que el Señor está preparando y pronto Él viene a buscarte. Amén. Ya Amén. Finalizando, pastor, con nuestra última pregunta de esta lección 17. ¿Cuál debe ser la actitud del verdadero cristiano? Esta es una gran pregunta, porque hay mucha confusión en el mundo. Hay mucha gente siguiendo a hombres. Hay mucha gente siguiendo tradiciones. Pero la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, verso 29 nos reta. Y esas cosas que nos retan en la palabra de Dios son aquellas cosas que te pueden cambiar. La Biblia dice, es necesario, ¿qué cosa? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Necesitamos obedecer al Señor. Vivir bajo un así, dice Jehová. Porque es la única manera de estar seguros en esta tierra hasta que Jesús venga en gloria y majestad y poder estar con Él para siempre. Amén. La única manera de vivir caminando en lo que Dios espera de ti y de mí es a través de su palabra, a través de lo que Él nos enseña. Y en este día nos ha enseñado de que pronto viene en gloria y majestad, que está de tu lado. No importa las situaciones que surjan entre estas bestias. Si tú eres fiel, tú vas a permanecer firme y Él te dará la corona de la vida. Amén. Maravillosa lección, definitivamente llena de esperanza. Le damos muchas gracias por haber estado con nosotros y le hacemos hincapié, por favor, de que tenga este libro para que usted lo guarde también. Amén. Y sea de referencia para que estudie y le lleve a otros esas esperanzas que hemos recibido hoy. Pastor, le damos muchísimas gracias por también repasar con nosotros esta lección y le pedimos que para concluir vamos a leer tal vez el compromiso, pastor, antes de orar. Que sí. Pues hemos aprendido que la bestia que surge de la tierra es Estados Unidos de Norteamérica. Y no voy a decir, ay, me vine corriendo a vivir a la bestia. Aquí estamos en la misma bestia. Había personas que cuando yo vivía en mi país me decían, oye, te vas a vivir allá en la bestia. Pero querido, no importa en los lugares de la tierra que tú te encuentres. Lo que importa es qué cosa. Porque esto es una cuestión de un sistema global. Es una cuestión global. Así que no importa en cualquier lugar del mundo que tú estés, lo importante es que tú seas fiel. Así que por eso, como dice nuestro compromiso, hoy comprométete a obedecer a Dios, aun cuando los hombres exijan de tu vida hacer lo contrario. Amén. Y vamos a orar para que Dios a ti y a nosotros Amén. Nos dé la fuerza para ello. Amén. Oramos. Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Vendrán momentos cruciales en la historia de este mundo. Tiene que ser así porque está escrito y porque tú quieres restaurar y devolvernos todo lo que perdimos en un principio. Pero, Señor, tú dices en tu palabra que el justo por su fe vivirá. Amén. Y nosotros queremos ser parte de ese grupo. Bendice a nuestros amigos oyentes, a cada persona que vea y se contacte con este programa, que pueda ser tocado por el poder del Espíritu Santo y que siempre encuentre la respuesta en tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios te bendiga.